Estamos al aire. 11 de la mañana con 30 minutos, ya estamos conversando con nuestro querido Francisco Gasmuri, hemos hablado varios jueves, hemos tenido algunas interrupciones, Francisco, yo por problemas personales he tenido que faltar algunos jueves al programa, cofundador y director del 3xI, entre otras cosas, y estamos siempre hablando un poquito de la crisis social, del tejido social, hoy día con miras a el proceso constituyente, donde más de 14 millones de chilenos van a poder ser parte de este plebiscito el próximo 25 de octubre, y ahí, bueno, hay varios indicios de que el apruebo sería precisamente la opción, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? ¿De qué manera vivir este proceso, Pancho, sin apuro, que es lo que hemos estado hablando entre nosotros fuera de micrófono, porque también yo creo que esto exige una reflexión que es interesante y que probablemente la manera en la que estamos viviendo todos los procesos es difícil pensarlo, ¿no? Porque parece que está todo tan automatizado y tan rápido que pensar en un momento de reflexión suele ser un poco complejo, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Elena, qué gusto estar de nuevo esta mañana. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar nuevamente. Y la pregunta que planteé ahí, Elena, más que pregunta, es una reflexión que es súper potente, porque, mira, a ratos tengo la sensación, Elena, de que cuando nos enfrentamos a los últimos 90 días previo al plebiscito, y quiero ocupar la analogía con una carrera, cuando tú rematas una carrera, tú los últimos 100 metros, si venís corriendo 300 y son 400 metros, los últimos 100 metros dais todo y te reventáis corriendo. Y aquí tengo la impresión que tenemos que hacer el acto opuesto. Es decir, quedan 90 días, no será hora de detenernos y no abocarnos al proceso corriendo. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar, y ocupando la misma analogía de la carrera, que esta es una maratón de largo aliento. Y lo que estamos enfrentando en los próximos 90 días, créeme que es el entrenamiento para correr la carrera que se gatilla recién en 90 días. Entonces, yo personalmente creo que estamos viviendo un momento que es bien especial, porque quizás el único quehacer al que debiésemos abocarnos es a detenernos, ¿cachai? O sea, porque tú me decís, ojalá iban a poder participar 14 millones de personas. Yo lo que espero es que participen 14 millones de personas. Claro, todos, la mayoría. Y la mayoría, pero para poder tener un proceso de participación que enriquezca el proceso, valga la redundancia, creo que es necesario detenerse, enfriar la cabeza, construir un espacio seguro, que se llama, Elena, que tiene que ver con cómo voy a ser capaz de escuchar al que tengo al frente, al opositor, entre comillas, cómo somos capaces de juntos descubrir que hay ciertos puntos que son de acuerdo. No sé, yo creo que estamos viviendo un momento que es complejo y va a sonar muy extemporáneo lo que estoy diciendo, pero creo que en vez de abocarnos al proceso corriendo, debiésemos parar. Entonces es muy loco. Oye, es muy especial. Hay otra cosa que a mí me da vuelta y tiene que ver como con el nivel de representación que vamos a lograr, de representatividad, en temáticas que son súper clave, porque finalmente, no sé, yo he estado estudiando hartos modelos distintos respecto a cómo tú eliges quizás a representantes. Obviamente hay una cosa que está dada por la popularidad, que yo la verdad es que lo encuentro medio peligroso, pero hay otra cosa que tiene que ver con el expertise, ¿no es cierto? Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el Pancho me represente en una asamblea constituyente porque es una persona que ha tenido muchos años de expertise respecto al diálogo, a cómo... Entonces, hay ahí también yo tengo una gran duda respecto a eso, cómo nos van a representar y de qué manera nosotros también tenemos quizás la alternativa de exigir cierta representatividad que sea la que mejor nos permita construir estos acuerdos, ¿no es cierto? Total, yo creo que el tema de la representatividad es clave, Elena, porque en el fondo lo que tenemos que llevar a esa mesa, da lo mismo cuál sea el proceso que se lleve, si es una asamblea constituyente 100% constituida o es una comisión mixta. Tenemos que romper la lógica y voy a poner otro ejemplo, que es del Twitter. O sea, tú me la tomaste el tiro, Elena, o sea, la agarraste el tiro lo que quiero decir. Twitter tiende a polarizar absolutamente todo, y hay un 80% de gente que mira esta conversación, que no participa porque no se siente representado. Entonces, al final, lo que tenemos que ser capaces, y por eso es que hablo de detenernos y de planificar y de reflexionar, es quién es la mejor combinación de gente que nos pueda dar una representatividad en términos de mostrar diversidad. Ahora, es una diversidad, y aquí tiene que ver con el juego que estamos dispuestos a jugar, Elena, que es súper importante esto, porque tú puedes jugar el juego de defender mi punto de vista,
o puedes jugar el juego de estar dispuesto a transar ciertas cosas y llegar a acuerdos. El otro día en una entrevista me preguntaban por el tema de la ideología, lo importante de la ideología. Sí, pueden ser importantes, pero creo que hoy día las ideologías que tenemos no responden, ya no respondieron. No. Entonces, quizás lo que hay que hacer, y hay muchos que me han tildado de idealista, de loco, es por qué no empujar una ideología del acuerdo, una ideología de los acuerdos. Entonces, cuando mezcláis acuerdo, cuando mezcláis representatividad o diversidad, estamos hablando de palabras que suenan súper simples, pero al final el proceso... Son súper difíciles. El proceso va a depender mucho de la gente que participe. Y al mismo tiempo, Elena, también tenemos que pensar en las condiciones que se va a desarrollar este proceso. Porque es un proceso que requiere reflexión, que requiere escucha activa, un proceso que requiere de tiempo, o sea que hay que madurar las cosas, ¿cachai? Tiene que ser en un clima que además les permita a la gente que está sentada en esas mesas tener la distancia con lo que está pasando, para tener una mirada, sacar la mirada del corto y pensar en el mediano y largo plazo. Así, no te olvides nunca, Elena, que el proceso que estamos activando ahora, en 90 días más, nos va a repercutir por los próximos 30 años. Entonces, sí, claro, por lo menos. ¿Cachai? Entonces, por eso digo que yo creo que es un proceso donde, o sea, estamos viviendo un momento donde, insisto, que creo que el único que hacer es que hay que educarse es a detener, es como bajar y poner la pelota al piso, y decir, mira, ¿sabes qué más? Es como, mira, Elena, hablábamos de subir cerros, ¿te acordás? A ti te gusta subir cerros, a mí me gusta subir cerros. Yo me quiero quedar con una frase de Lucero, que decía, mira, la verdadera foto de cumbre no es arriba del cerro, es todos abajo, sanos y salvos, ¿cachai? Claro, entonces, ¿por qué no llevar esa figura a esto? Es decir, ¿sabes qué más? El proceso tiene que ser generativo, tiene que ser generativo. Cuando hablo de generativo es que genere el proceso, vale en sí mismo, que haya una conversación que sea rica, que lleguemos a puntos de acuerdo. Evidente que hay que hacer un montón de cambios, pero ¿en qué condiciones queremos hacer los cambios? Entonces, por eso digo que quizás estos 90 días deberíamos como decir, ya sabes qué más, paremos un poquito, andamos apurados, sí, pero vistámonos lentos, planifiquemos bien, diseñemos bien, no sé. Oye, Pancho, sí, se han dado varias situaciones que son interesantes. Bueno, a mí me ha tocado vivir una en primera persona, que es como el vínculo con mujeres de ollas comunes. Nos hemos vinculado desde ser mujeres, ¿no es cierto? Entonces eso es interesante porque finalmente es un vínculo que es mucho más cercano, ¿no es cierto? Las que somos madres, las que finalmente nos convertimos en amigas. Sin ir más lejos, yo ya tengo varias amigas, una tiene dolor de espalda, yo tengo dolor de espalda. Te estoy diciendo cosas que parecen ridículas, pero que finalmente son las que nos conectan como ser humano más allá del tema social. Se han dado conversaciones interesantes, como tenemos que hablar de Chile, como lo que hace el 3xI, donde a mí me has invitado a participar y yo me siento muy honrada de eso también, donde a mí me tocó, por ejemplo, en mi grupo, y ahí vamos a pasar a un tema que está súper complicado, un representante de la Araucanía, por ejemplo, que finalmente tú conversas de igual a igual. Todos esos procesos, cómo poder aunarlos y poder hacer un gran tejido que nos permita tener esta reflexión, porque también lo que decías tú, en esta lógica Twitter, donde somos todos enemigos, no vamos a sacar nada y no vamos a poder reflexionar nada, pero si uno rescata todo lo que se está haciendo en tantas iniciativas que tienen que ver con acercarse, con conversar, con entenderse, con vincularse, uno dice, pucha, ojalá esto se pudiera masificar o dejar sobre la mesa para que aquellas personas que quizás todavía no conocen esta iniciativa puedan sumarse. Total, porque mira, yo, y qué bueno que lo que mencionáis tú, Elena, porque siento que ha sido como un entrenamiento a una escala pequeña, si tú quieres, pero lo que está haciendo Tenemos que Hablar de Chile, lo que está haciendo Voces para un Nuevo Pacto, lo que están haciendo ustedes con Fuera de la Caja, Elena, lo que está haciendo el Nuevo Pacto Social, con Ahora Nos Toca Participar. Hay tantas iniciativas que tienen que ver con justamente desarrollar y activar una musculatura que la tenemos dormida. Si ahí lo que pasa es que es muy complejo construir con espacios seguros, donde tú te sientas dispuesto a escuchar a otro. Entonces, yo creo que también pasa por, de alguna forma, regalar el proceso. O sea, lo mismo que él lo lidere y que él lo haga, Elena. Lo importante es que ocurran estos espacios de conversación. Y lo que está ocurriendo... ¿Qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió también después del 18 de octubre con los ¿cómo se llaman estas cosas? Con los... Ay, se me fue la palabra. Cuando se hacían los grupos
Hoy se cortó. Justo cuando se me fue la palabra se cortó el llamado. Con los cabildos, ¿no es cierto? Porque al final se juntaban grupos quizás de personas demasiado probables o quizás gente que era como demasiado del barrio, pero al final igual estos procesos de conversación generan resultados en el mismo proceso, como lo decía Francisco Gasmuri, y también en lo que uno quiere buscar o lo que uno quiere consolidar. Finalmente son los procesos de conversación los únicos que nos van a dar la posibilidad de llegar a estos acuerdos, de ver cuáles son los puntos más importantes, de saber también cuál es la representación que vamos a tener y, por supuesto, de poder aprovechar este proceso constituyente. Pancho, yo estaba hablando de los cabildos, ¿no es cierto? Sí, claro. Que también son un buen ensayo para poder encaminarse en este proceso de diálogo. ¿Sabés lo que tenían esos espacios, Elena? Que eran espacios que funcionaban en la lógica análoga, no en la digital. No había polarización, ¿cachai? Hubo mucha crítica, claro, pero es que los cabildos se juntaban los mismos, o sea, los que pensaban igual. También no tiene un valor el hecho de juntarse y gente que comparte dolores comunes, ¿cachai? Porque ahí aparece el ciudadano que no quiere polos, quiere avanzar, quiere conversar. Entonces, yo insisto, yo creo que es una capacidad que tenemos dormida. Y si tú lo miras de verdad, tú miráis el contexto digital, hay un 10% de usuarios que están marcando el tono y la forma. Y hay mucha gente, o sea, digo 8 veces más, gente que mira esta conversación y participa. Entonces el gran desafío es cómo somos capaces de movilizar a ese 80% que no participa de esta conversación polarizada, que no estoy metiendo un juicio de valor sobre los polos, Elena, pero tenemos que movilizar para tener un proceso que enriquezca y que sea diverso y representativo. ¿Está ahí? Sí, tenemos que aportar, porque si no estamos fritos. O sea, a mí me pasó, y yo lo decía así con nombre y apellido, porque como tengo mi programa y lo puedo hacer, lo hago nomás. Por ejemplo, no sé, con la Marta Lagos, que lo único que hace es meter odio, rabia, polarizar, y al final uno le propone, oye, ¿por qué no conversamos? Oye, ¿por qué no vas a las ollas comunes conmigo? Oye, ¿por qué no hacemos algo proactivo? Y no contesta. Entonces al final es como, chuta, es fácil sentarse en un escritorio, criticar y no hacer nada en la práctica para mejorar las condiciones de aquellas personas que viven en peores condiciones que nosotros. Al final, Elena, eso tiene que ver también con ser corresponsables del proceso, porque te digo una cosa que es más preocupante, Elena. Si nosotros creemos y le vamos a entregar toda la responsabilidad a una comisión constituyente o una asamblea mixta, de la forma que sea, y tú no vas a hacer nada y no vas a cambiar tu comportamiento, ¿qué sentido tiene? Entonces, yo personalmente creo que aquí todos, los gallos que van a participar del proceso, los que no van a ser constituyentes, tenemos un rol que jugar en este partido. Y alguien me dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo por el país? Bueno, tú sí puedes hacer a la escala que puedas. Si tú puedes trabajar de una forma distinta con un otro, si puedes conocer la realidad de otro, a la escala que puedes, a un brazo de distancia, ¿verdad? Ya estás generando un tono y un modo distinto, ¿verdad? Entonces, yo insisto, esta cuestión es de nuevo, es como decirle, mire, ¿sabe qué más? Con la crisis de representatividad y legitimidad que tenemos en todos los poderes, ¿le vaya a entregar el poder a un ente que vamos a considerar legítimo de la noche a la mañana? No lo creo. No me cuesta verlo. Entonces, al final es decir, ¿sabe qué? Usted puede que no participe activamente en la comisión o en la asamblea, pero le cuento algo, usted sí tiene un rol que jugar en esa etapa, en cambiar la forma de ver, o sea, por eso digo que es un ejercicio muy complejo y no es un ejercicio de los nominados, es un ejercicio que necesitamos hacer como país, Elena, ¿cachai? Porque entre otras cosas tenemos que darnos el resto de que no participa del proceso activamente como delegado constituyente. Tenemos que ser capaces de generar un clima en el país que le permita a esos personajes que están metidos de lleno poder pensar con calma, poder ampliar la mirada y mirar más allá del corto plazo, más allá del Twitter si les va a gustar o no les va a gustar. Entonces, yo insisto, tenemos que pensar, detenernos, reflexionar, entender, no volcarnos a hacer. Sí, estamos muy volcados desde el hacer, que obviamente hay ciertas urgencias que lo requieren, pero obviamente en este proceso yo creo que ahí también hay que generar un proceso de reflexión que sea importante y donde además tengamos la representatividad que necesitamos precisamente para que todas las ideas quepan, porque al final, y además en estos procesos de diálogo saber y entender que hay ideas que probablemente quizás yo no comparto, pero que van a quedar, y ahí uno también tiene que allanarse, ser más humilde, por decirlo de alguna manera, y decir, en este proceso de conversación lo entiendo, quizás no lo comparto al 100%, pero logro internalizarlo, ¿no es cierto? Y lo otro, Elena, y tiene que ver con el juego. Si esto fuera un juego que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿es el juego de imponer mi punto de vista o es el juego de estar dispuesto a cambiar de opinión?
Y aquí lo que necesitamos es el juego de estar dispuesto a cambiar de opinión. Y el cambiar de opinión no significa perder, al final es un ganar, ¿cachai? O sea, si yo soy capaz de convencerme de que hay un punto de vista que yo no había visto por alguien que teóricamente con el papel era un opositor mío, tiene mucho valor eso, ¿cachai? Porque además, justamente porque esto no se agota en el proceso de una nueva constitución. Lo que estamos sentando la base es de cómo nos vamos a sentar y conversar en el futuro, ¿cachai? Entonces, por eso digo que esto no hay que acotarlo a un documento, no hay que acotarlo a una elección, es un modo que tenemos que activar, porque todo lo que viene para adelante es complejo, ¿cachai? Entonces, piensa que ya están en duda si va a haber vacuna o no va a haber vacuna. Ya estamos en duda de cuánto se aceleró la crisis climática o se postergó la crisis climática, se atrasó en el fondo, dado que nos retiramos, ¿cachai? Pancho, todo lo que estamos completamente conectados porque además hay temática. Una cosa, primero, evidentemente el tema de la desigualdad va a ser un tema central, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la seguridad social? Eso ya está clarísimo que va a ser muy parte de esta agenda, pero también tú acabas de mencionar algo que yo precisamente te quería mencionar. ¿Qué pasa con el futuro? O sea, yo creo que no hay que perder de vista crisis ambiental. Yo estoy trabajando en una mesa consultiva para el Ministerio de Ciencia respecto a la inteligencia artificial, la protección de datos. O sea, yo creo que también no tenemos que perdernos y también mirar un poquito lo que está pasando en otros lados, porque el desarrollo de la tecnología no para. Y hoy día no tenemos precario todo lo que tiene que ver con legislación o con fomento a poder nosotros subirnos a este carro y quizás mejorar los estándares para todo el mundo y poder acabar o reducir la desigualdad que hoy día tenemos respecto, por ejemplo, a solamente basar nuestra economía en commodity. Totalmente, y ahí lo que planteas tú cobra un rol fundamental el tema de los datos, Elena. O sea, dejémonos de frases para el bronce, dejémonos de tweets bonitos, ¿no es cierto? Que ojalá me lo retuitee mucha gente, y aboquémonos a los datos. ¿Qué te dicen los datos? ¿Cachai? Porque, ojo, aquí vamos a entrar en una discusión que es bien paradojal, Elena. Tenemos una discusión basal de principios en este proceso constituyente. De principios, o sea, básicos, ¿cachai? Pero al mismo tiempo vamos a tener que ser capaces de acordar ciertas hojas de ruta para abordar los temas que ya están instalados en el mundo y que se te van a venir. O sea, lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, quizás hoy día, viendo los problemas y la coyuntura que estamos viendo, te aparece como una conversación absolutamente extemporánea porque tenemos que resolver otras cosas antes, ¿me cachai? Claro. Hay un tema de prioridades, en el fondo, que vaya a priorizar sacar los campamentos o el tema de inteligencia artificial. Parece que hoy día es más prioritario y más urgente el tema de los campamentos, que tiene que ver con desigualdad y acceso a la vivienda y un montón de temazos. Pero por eso digo que el partido que tenemos que jugar es muy complejo, porque tenemos por un lado que ponernos de acuerdo en ciertos principios básicos, porque hoy día está en cuestionamiento todo, Elena. Pero al mismo tiempo, a mí me da un poco de dolor de guata que no se considere la tecnología. Por ejemplo, el otro día hablábamos estoy mala para los nombres hoy día. Estábamos hablando con Hernán Orellana de la trazabilidad y cómo en todos los celulares, porque Mac y Google se pusieron de acuerdo y finalmente en iOS o en Android, tú puedes generar una trazabilidad que es digital y es automática y es gratuita. El Estado, de hecho, recibió propuestas de Israel y de Francia y no las hicieron propias. Entonces, tú dices, pucha, está bien, puede ser que la erradicación de los campamentos, pero la salud, por ejemplo, uno sabe que si uno le mete tecnología o el mismo hospital digital que quedó ahí en el camino, que quedó tirada esa iniciativa, uno podría mejorar un montón las condiciones en que la gente se atiende en términos de salud, las condiciones, no sé, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con la gente yendo a las oficinas, las AFP. ¿Qué pasa con la digitalización? ¿Hasta cuándo la dejamos como si fuera extemporánea, cuando en realidad de verdad nos ayuda a solucionar problemas que son sociales y bastante rápido? Entonces, ahí también a mí como que me duele un poco la guata de que se separe y que finalmente no se considere. Bueno, sí, mira, incluso más, el tema de la trazabilidad, Elena, que hoy día está muy de moda por el tema del COVID, ¿no es cierto? Sí. Incluso llévalo a temas más sensibles todavía. Hoy día hay pocos datos ciertos, ¿ah? No estoy dudando de que sean buenos, no estoy hablando de la calidad del dato, estoy hablando de cuán actualizados están los datos sobre gente que está en línea de pobreza, bajo la línea de pobreza. Por ejemplo, o sea, exacto. Entonces, tú decís, oye, ¿por qué no incorporar elementos de la trazabilidad que tanto hemos hablado para el tema del virus? ¿Por qué no ocupar la tecnología para darte señales y luces de cómo se está moviendo la gente? Pero no desde la lógica del control, sino de poder anticiparse a cosas, ¿cachai?
O sea, creo que por supuesto. La inteligencia, la tecnología al final lo que tiene que ayudar es a adelantarnos a procesos y tomar decisiones. Exacto. Y para eso tenemos, uno, que confiar en los datos. Y ahí volvemos al tema de la confianza, porque hoy día nadie confía en los datos. ¿Cachai? O sea, mírate la disputa que ha habido en los últimos 3 meses, es decir, los datos que están entregando son buenos o son malos. ¿Le creo o no le creo? Bueno, es que si dudamos de todo al final, Elena, no hacemos nada, ¿cachai? Entonces, pero digo que es muy complejo, o sea, es una mezcla técnica y adaptativa, es cultural, no sé. Por eso digo que estamos viviendo un momento que es bien único. Que hay que parar y reflexionar. Exacto. Totalmente. Oye, Pancho, por último, algunas palabras para el tema del conflicto en la Araucanía. No podemos dejarlo pasar porque yo sé que el 3xI estuvo haciendo un trabajo bien interesante allá de diálogo. Precisamente se consiguió un estado anímico que era súper propicio como para ir avanzando, pero ahora vemos que el foco está puesto en otro lado. Entonces, yo sé que tú desde la interna lo miras con preocupación. Me gustaría saber tu opinión. A ver, yo creo que, mira, más que una opinión experta, Elena, te lo digo por la experiencia de lo que hemos vivido allá. Lo primero es acompañar a toda la gente que conocimos en la Araucanía en este momento, porque da lo mismo desde qué posición están pasándolo muy mal. O sea, aquí no hay ganadores en este proceso. No hay ningún ganador en este proceso. Puros perdedores. Lo segundo, y quizás tiene que ver con una frase que se le escuché al ministro Moreno en una encuesta, o sea, en una entrevista hace poco, respecto de el proceso que había iniciado él y que quedó trunco, ¿cachai? Que tiene que ver con justamente el detenernos y darle tiempo a los procesos, ¿cachai? Y yo creo que hoy día, más que salir a hacer declaraciones apresuradas, a tomar acciones apresuradas, tenéis que primero que nada analizar lo que está pasando, porque lo que está viviendo la Araucanía hoy día es muy complejo, porque se te metió el vector racial entre medio. Y claro, eso te desordena la conversación, ¿cachai? Entonces, yo creo que hoy día, si tuviera que hacer un comentario, es que hay que ser muy cuidadoso, hay que acompañar a todos los habitantes de la Araucanía, me da lo mismo desde qué posición estén, hay que acompañarlos a todos porque aquí no hay ganadores. O sea, en un contexto como el que están viviendo, no hay ganadores, Elena, no hay ganadores. O sea, todo lo que queda con un clima así es perder. ¿Cachai? Solo es pérdida. Entonces, pero sí creo que lo único que yo me atrevería a decir es que en la Araucanía el tema de la Araucanía no se va a resolver de la noche a la mañana. No, claro, ya no se ha resuelto. No, y para eso requiere tiempo. Y no se va a resolver militarizando tampoco, pues eso está claro, tampoco, ya hay experiencia. Y tampoco se va a solucionar con tomas, y tampoco se va a solucionar con que el desalojo de las tomas sean los ciudadanos que se activan. Por eso digo que en un contexto como el que estamos viendo, todos pierden. Entonces, lo único que yo podría decir, uno, es acompañar a toda esa gente, porque no hay ganadores en este proceso, no hay ganadores. Y por otro lado, tener el tiempo, tener el espacio para reflexionar, para entender bien lo que está pasando. Y para conversar. Y para conversar. Y ahí, más que nada, detenerse. Volvemos al eje central de decir, mire, no se aboque tanto a la tarea, nadie. Escuche, entienda desde dónde te están hablando, por qué te lo están diciendo, cuál es la historia que hay detrás, de todas partes, no solo de un sector. Yo creo que mi sensación, Elena, es que vivimos corriendo a un tranco que no nos permite hacer eso. Entonces, creo que por eso digo que es muy complejo lo que estamos viendo, sobre todo allá, porque en un contexto donde no hay ganadores, lo que necesitamos es parar, entender, ¿cachai? Y después hacer, o sea, gástate todo el tiempo el mundo en observar, en escuchar, en entender, y después haz. Y lo otro, si vas a hacer algo, hazlo con ellos, no para ellos, ¿cachai? Sí, eso es fundamental, hacerlo con ellos y no para ellos. Francisco Gasmuri, cofundador y director de 3xI, amigo de la casa, haciendo reflexiones que son importantes. Ojalá estas reflexiones la gente se las lleve, no sé, si están en su casa a almorzar con su familia, reflexionar un poquito de esto, ver lo que está pasando, también pensar en este proceso constituyente tan importante para nuestro país desde la reflexión y un poquito más de profundidad, ¿no es cierto?, en esas reflexiones. Gracias, Pancho, que te vaya súper bien. Muchas gracias, Elena, un abrazo para todos los que nos escuchen y que tengan muy buen resto del día. Gracias, un abrazo grande. Gracias, igual, chau. Chao, chao.
Les quiero actualizar los datos entregados por el MinSal respecto al COVID en nuestro país. 1947 nuevos casos, 97 personas lamentablemente fallecidas. Se habla de una tasa de positividad de exámenes del 9%. Uno diría subió un poquito, pero al parecer, según las declaraciones de las autoridades del MinSal, habría más test, ¿no?, disponibles. Así que, bueno, les actualizamos estas cifras: 1947 nuevos casos y lamentablemente 97 personas fallecidas, llegando ya a 9.889 fallecidos en el país. Nosotros ya nos vamos despidiendo, pero yo te quiero recordar que Entel Empresas acompaña a tu pyme haciendo todo más fácil. Ahora, en 3 simples pasos vas a tener la máxima velocidad de internet fibra óptica, que es súper necesaria. Entra simplemente a entel.cl/empresas, revisas la factibilidad, eliges el plan que le conviene a tu negocio, ingresas los datos de tu pyme y listo. Puedes contratarlo online, fibra de 400 megas a solo 16.980 pesos más IVA al mes. Entel Empresas está con tu pyme, está con nosotros. Nosotros vamos con esta canción del recuerdo. Esto es Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ya viene Metrópolis. Hasta mañana.